viróloga del CSIC, a ver si puede escucharnos. Señora del Val, muy buenos días. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros en Buenos Días Canarias. Queríamos preguntarle sobre esa posibilidad que se ha abierto en la Unión Europea. La presidenta de la Comisión planteaba ayer la posibilidad de abrir el debate sobre la vacunación obligatoria. ¿Qué opina? Bueno, por ahora en España se ha empleado una vacunación voluntaria y cuando hay un problema en el cual la vacunación voluntaria no funciona es cuando hay que recurrir a una vacunación obligatoria en emergencias. Siempre que funcione la vacunación voluntaria es mucho mejor, pero en Europa no está funcionando igual de bien que en España. España en eso la verdad es que hemos sido casi líderes entre los países grandes en una vacunación ejemplar. Con respecto al escenario que se puede abrir después de la Navidad, ¿qué puede pasar? Bueno, es probable que a pesar de todas las recomendaciones que estamos haciendo, pues que en Navidad haya personas que se infecten porque no puedan tomar las medidas o porque no se hayan creído que todavía estamos en pandemia. Es probable que después de Navidades haya una oleada pequeña, mucho menor probablemente que la del invierno pasado, de enfermedad grave y de fallecimientos. Para evitarla, cada uno debería tener muy presente que las vacunas son la mejor herramienta, son la solución de la pandemia, pero no son infalibles. Hay que combinarlas con otras medidas. Las otras medidas las conocemos: la ventilación, las mascarillas todo el tiempo posible en interiores, el no juntarnos demasiados, el evitar las aglomeraciones y ahí llevar mascarillas, y desde luego para las comidas de Navidad los test de antígeno antes de hacerlas, justo antes, y que quien dé positivo pues se pueda retirar, pero ya con una razón bien clara. Todo eso lo podemos hacer porque tenemos que proteger a aquellas personas que aun estando vacunados, aun estando todos vacunados, a lo mejor en ellos no ha aprendido tan bien la vacuna. Es un 5% aproximadamente las personas que pueden enfermar grave aunque estén vacunados. Las vacunas funcionan, eso no quiere decir que no funcionen, quiere decir que no son infalibles, y entonces a esas personas tenemos que protegerlas. No sabemos quiénes van a ser, nos tenemos que proteger todos, pero en particular hay que tener especial atención en las personas en las que es probable que no haya aprendido la vacuna, que son las muy mayores y que son también aquellas personas que tienen algún tipo de inmunodeficiencia, de inmunosupresión, algún tratamiento que sea muy grave, muy potente y que les esté bajando el sistema inmunitario, las defensas. A esas las podemos proteger a nivel individual cada uno, son nuestros familiares, son nuestros amigos, y emplear más de estas medidas para que haya más capas de seguridad y que bajen la probabilidad de infectarnos. Desde que se conoció la existencia de esta variante de Omicron, la ciencia se puso manos a la obra para averiguar más sobre ella. ¿Es tan preocupante como nos lo están pintando, señorita del Val? Señora. A ver, lo que le pasa a esta variante es que se han combinado mutaciones que ya conocíamos, todas ellas en una única variante, y eso llama la atención. Esa es la preocupación. En cuanto a propiedades biológicas, todavía no ha mostrado ninguna que sea preocupante, pero es que es muy pronto, ¿eh? Todavía no se ha podido ver la gravedad de las personas infectadas, y solo se sabe que en una situación en que no había prácticamente nada de circulación del virus en Sudáfrica y un porcentaje de vacunados pequeño, alrededor de un 25%, ahí la variante Omicron ha explotado y se ha amplificado. No se sabe qué origen tenía, la han detectado en Sudáfrica porque tiene un muy buen mecanismo de detección por vigilancia genómica de lo que está circulando, pero no sabemos todavía si esta variante competiría con la Delta. La Delta es la variante que más se transmite, y se transmite tanto que ha barrido en todo el mundo a cualquier otra variante que hubiese existido antes. La pregunta es si cuando estuviesen las dos en las mismas circunstancias, Omicron y Delta, podría también ganar Delta, es decir, seguir siendo la más contagiosa, por lo tanto Omicron se quedaría atrás, o si ocurriría lo contrario, que Delta se reemplazase por Omicron. En cualquier caso, si se tratase de una variante más contagiosa, lo de siempre, la manera de protegernos frente a Alfa, frente a Delta, han sido las mismas que frente a la original. Las mismas: ventilación, mascarilla, distancia, lavado de manos, poco aforo, etcétera. Todo eso es lo mismo, pero todavía es que ni siquiera lo sabemos, ¿eh?
Estamos en tiempo de tertulia. Tengo conmigo a los periodistas Maripaz Bernal y Paco Martí, que quieren también formularle algunas preguntas. Señora Del Val, a mí me gustaría que me dijera si cree que va a tener algún tipo de salida su propuesta de que se subvencionen los test de antígenos para evitar que sentemos en nuestra mesa de Navidad a alguna persona contagiada. ¿Cree que eso va a ser así o no? ¿Es posible? Yo lo pido porque hay personas que no se lo podrán permitir para todas las comidas, ¿no? Yo no puedo hacer más allá que pedirlo. No sería nada más que un par de meses o durante la comida de Navidad, o sea, la época de Navidad. Sería importante que fuese por lo menos, no sé, hasta el 15 de enero, ¿no? Para que no hubiese esos problemas, pero yo creo que sería una medida que ahorraría muchos gastos, ¿eh? O sea, que aparte de sufrimiento ahorraría muchos gastos sanitarios y creo que merece la pena. Tampoco tengo ni idea de quién la tiene que aplicar, si las comunidades autónomas, el Gobierno central, ni idea. Buenos días, señora Del Val. Por sus palabras, de lo que prevé usted para después de Navidad, detecto optimismo, ¿no? O sea, quiero decir, entre las vacunas, entre el cuidado personal, entre los avances y la detección, detecto que usted se muestra optimista siempre y cuando seamos capaces individualmente de mantener todas estas reservas que tenemos que tener con la mascarilla, con la distancia, con nuestra higiene. ¿Me he equivocado en esta percepción o usted cree que vamos, digamos que encauzando la pandemia y que lógicamente vamos a tener que seguir conviviendo con el virus sí o sí? Sí, la vamos encauzando, sí, soy optimista. La situación es mucho mejor que antes. Las vacunas están funcionando, las vacunas no han perdido eficacia. Tenemos un porcentaje muy alto vacunado, pero sobre todo de la población más vulnerable, por encima de 60, ¿eh? O sea, ahí estamos con un porcentaje de vacunación muy elevado, superior, con gran diferencia al de muchos países de Europa en ese tramo de población, que son realmente los que importan a efectos del sufrimiento, de muerte, de ocupación de hospitales, de impacto sobre la sociedad y sobre la economía, claramente, ¿no? O sea, estamos en una situación bastante buena. Estamos en una situación este invierno de empezar a calibrar cuál es el poder de este virus en una circunstancia, digamos, más normal, en que tenemos mucha inmunidad en la población o mucha resistencia a la enfermedad, o ambas cosas, ¿no? Dependiendo de la edad. Vamos a calibrar cómo se pasa un invierno con este virus. ¿Es más grave que la gripe? ¿Es igual de grave que la gripe? ¿Es menos grave? Pero vamos a verlo, lo tenemos que ver con red. Por eso insisto en la precaución, porque sabemos lo que pasó las Navidades pasadas, vamos a mantener la precaución. A lo mejor nos pasamos de precaución incluso, sería fantástico, ojalá que ocurriese como pasó el año pasado, que no hubo gripe, ojalá que ocurriese que este año haya poquísima incidencia de coronavirus grave o de muerte por coronavirus, ojalá, pero tenemos que hacerlo con red, optimistas pero con precaución tenemos que estar. Y una última pregunta, señora Del Val, ¿qué opina usted? ¿Considera prioritario vacunar a los menores, a los niños de 5 a 11? Yo creo que todavía no, habrá que verlo. De todas maneras, si la vacuna se acaba de autorizar, es bueno que se autorice porque es imprescindible que aquellos niños que tienen inmunodeficiencias, que son muy pocos, pero tienen un problema importante, se puedan vacunar, y eso es una maravilla. También es muy bueno que las reacciones, las molestias de la primera semana después de la vacunación son menores en los niños porque la dosis es menor. Tardaremos un par de meses o unas semanas en la logística de tener viales con esas dosis menores, en organizar la vacunación de los niños y para entonces a lo mejor ya tenemos la información de Estados Unidos, de cómo está funcionando la vacunación allí en Estados Unidos y nos dará más información para tomar la mejor decisión posible. Yo creo que ahora mismo con esta vacuna que no protege realmente de la transmisión, la baja un poco. En unas condiciones en España en las cuales el problema no es la transmisión, sino que los pocos que quedan sin vacunar, que se vacunen, y aquellos en los que no prende bien la vacuna, que han recibido en su mayoría todos la tercera dosis, no va a ayudar a la colectividad que vacunemos a los niños. Y para ellos, ¿cuál es la incidencia, la gravedad del coronavirus? Ya sabemos todos que es muy baja. Entonces, todo eso habrá que tenerlo en consideración y se tomará la decisión de qué hacer y entonces, bueno, pues haremos lo que se sugiera, ¿no?, por la ponencia de vacunas del Ministerio. Pues Margarita Del Val, viróloga del CSIC, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Buenos Días Canarias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo.